Fundación Alianza Igualitaria presenta la nueva temporada de su programa Pisando Fuerte, un espacio de análisis y reflexión sobre temas relacionados a los derechos de las poblaciones sexodiversas, continuando con el legado de Fernando Pineda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes al programa de todos los miércoles Pisando Fuerte. Desde la Fundación Alianza Igualitaria les damos la más cordial bienvenida a este espacio que tiene como objetivo sensibilizar e informar a la sociedad en general, con mayor énfasis a las poblaciones sexodiversas sobre temas inherentes a sus derechos humanos y las realidades que cada uno de nosotros y de nosotras vivimos y convivimos. Esto con el fin de contribuir a la visibilidad LGBTIQ+, y su fortalecimiento en todos sus entornos. Este programa también está creado en torno al legado Continúa y a la memoria de nuestro gran y querido amigo Fernando Pineda, creador de Pisando Fuerte. Desde Alianza Igualitaria, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un panelista que nos acompaña desde la ciudad de Quito. Abordaremos un tema interesante en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. El día de hoy analizaremos la salud integral y los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+. Y tendremos desde Quito a nuestro compañero, amigo y activista, Patricio Aguirre. ¿Quién es Patricio Aguirre? Patricio Aguirre es activista, gestor e investigador con experiencia en políticas públicas de igualdad. Ha coordinado iniciativas desde la sociedad civil y sector público orientadas a promover los derechos humanos y el enfoque de género en diversos ámbitos y sobre todo en poblaciones LGBTIQ+. Ha desarrollado varias publicaciones para el fortalecimiento de políticas públicas en salud de la población LGBTI, de transparencia y de acceso a la información pública. Es magíster en Derechos Humanos y Antropología Social y tiene un diplomado superior en Género y Presupuestos Públicos. Es licenciado en Ciencias de la Computación. Bienvenido y bienvenida. Bienvenido, Patricio. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, Cris. El gusto es mío. ¿Cómo están? Han pasado recién días de la fiesta de Quito. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas farreado mucho, que hayas salido con todos tus amigos en todas las medidas también necesarias en este marco, pero espero que lo hayas pasado súper bien. ¿Qué tal esa fiesta, Patricio? Todo muy bien, todo muy bien. Tranquilo, tomándome con calma para cuidarnos del COVID, pero todo bien. Qué bueno. Todo bien. Qué bueno, Pato. Desde el Manso Guayas, pues un fraterno abrazo para todos aquellos amigos y amigas de la capital, de la Carita de Dios. Ojalá que hayan pasado una excelente fiesta. Y bueno, este día, en este programa, estaremos un poco abordando el tema de la salud integral. ¿Qué son estos enfoques? ¿Cuáles son estos enfoques que se le da al tema de la salud integral? ¿Cómo abordamos el tema de los derechos humanos en este marco del Día Internacional? En 2 días, Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de cada año se recuerda eso. Lo estaremos abordando aquí con Patricio Aguirre, experto en temas de salud, sobre todo en poblaciones LGBTIQ+. Nos vamos al primer corte y regresamos con más aquí, en Pisando Fuerte, porque el legado continúa. Ya regresamos. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, plus talking Somos like Angela, Pamela, Sandra. Bueno, ya hemos regresado a este espacio de Pisando Fuerte. El legado continúa aquí en Alianza Igualitaria. Ya sabes que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram
Twitter y Facebook como @SomosFai. Y si quieres que abordemos algún tema interesante que entre todas estas semanas hemos comenzado a abordar y tú crees que se nos ha quedado algo por fuera y podemos profundizarlo, déjanos aquí en tus comentarios cuáles son los temas que te gustaría a ti y a lo mejor qué panelistas importantes, interesantes ustedes creen que podrían estar en nuestro programa. Pues aquí en los comentarios vamos a recibir todas esas sugerencias que ustedes nos están indicando. El día de hoy estamos analizando el tema sobre la salud integral y los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+, y tenemos a un experto en este tema, en el tema de salud pública, que es Patricio Aguirre, un gran activista y amigo desde la ciudad de Quito. Quiero mencionar también que en este bloque vamos a hablar sobre el tema del contexto político de las poblaciones LGBT en este tema. Y en eso también quiero un poco contextualizarlo en torno a que Patricio fue director de la Dirección de Derechos Humanos, Género e Inclusión del Ministerio de Salud Pública en un periodo determinado. Patricio, desde esta dirección y del Ministerio de Salud Pública, ¿cuáles son estos avances en materia general en cuestión de política pública que tienen las poblaciones sexodiversas en el Ecuador? Oye, muchas gracias. Es un tema, digamos, muy interesante y poco explorado, en realidad. Creo que en el país, en el mundo en general, digamos, es un tema relativamente nuevo. Hay países que han logrado un poquito más que otros. Digamos, siempre el tema es una controversia, digamos, en los términos de la salud y de la política pública, ¿no? Creo que es importante quizá mirar cómo, primero, desde mi punto de vista, creo que es importante mirar el tema de la diversidad como punto clave, ¿no? En el que a veces se entiende que la salud LGBTI es homogénea, y creo que hay que entender que hay particularidades de función de cada grupo, ¿no? Las personas trans tienen unas necesidades particulares, las personas lesbianas, las personas gays, las personas bisexuales, y de igual forma las personas intersexuales, ¿no? Y bueno, ahora, digamos, todo el tema de lo queer, las personas no binarias, digamos, hay todas unas nuevas reflexiones y unas nuevas necesidades que se plantean, ¿no? Pero frente a todo eso, los ministerios o las instituciones que realizan las políticas todavía son débiles, ¿no? Y creo que ahí hay muchos desafíos que hay que enfrentar y que hay que abordarlos. Pato, pero en ese contexto, como tú dices, ¿no? Eso es un tema bastante nuevo y bastante interesante porque siempre se ha ligado al tema de la salud con este enfoque de la salud de atención, ¿no? Entonces se dice la salud de las poblaciones LGBT y automáticamente estamos pensando en los centros de salud, estamos pensando en los doctores, como estamos ligados al tema del VIH también, y la semana pasada lo analizábamos, inclusive cómo apareció la pandemia, automáticamente es pensar en homosexualismo, LGBT, igual condones, igual VIH, pero claro, como tú dices, temas nuevos en que a veces los estados todavía falta mucho por poder abordar estos temas, ¿no? Pero desde este enfoque de la política, ¿tú crees que la política en Ecuador sigue teniendo esos vacíos y estos enfoques desde el sector salud y no un enfoque desde una integralidad de la salud de las personas LGBTIQ+? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay vacíos o crees que hemos avanzado mucho en este tema en cuestión de normativa? Es relativo, ¿no? También creo que habría que tener una lectura un poco histórica de lo que se pudo hacer hace algunos años con los anteriores gobiernos, digamos. Pero coméntanos eso, Pato, disculpa que te interrumpa, coméntanos eso porque hay mucha gente que en los programas anteriores dicen, wow, yo no conocía lo que están contando, y justamente en este programa nos hemos caracterizado por invitar a estos panelistas que han aportado mucho y que nos están contando ese proceso histórico, ¿no? Que los jóvenes, que las contemporaneidades no conocían y no sabían. Cuéntanos un poco lo que nos dice esto, ¿no? El tema de lo histórico. Sí, digamos, es importante quizá situar desde mi punto de vista, digamos, y también desde, digamos, si se hace como una lectura un poco más desde la salud pública, el Ministerio de Salud del Ecuador ha tenido varias reformas, pero creo que una de las reformas más importantes que tuvo fue la a partir del 2008, digamos, hubo unos 5 o 6 años que estuvieron como con un fuerte cambio institucional, digamos, en ese marco del gobierno que estuvo en ese momento. Hizo una reforma institucional en varias carteras de Estado, y una de ellas fue la del Ministerio de Salud, donde
el enfoque estaba orientado no tanto a la atención, sino al enfoque de trabajar en promoción de la salud, que es cuidar la salud, ¿no? Y mirar cómo hay distintas necesidades de las poblaciones, ¿no? Entre esas la población LGBTI, cómo esas necesidades tienen que ser abordadas para que puedan ser realmente recuperadas la salud, ¿no? Y por otro lado el tema preventivo, el trabajar, digamos, con un sistema que esté desconcentrado a nivel territorial de tal manera que pueda recoger las necesidades de la población y que pueda trabajar cara a cara en el territorio, ¿no? En fortalecer las articulaciones con la comunidad, con los distintos grupos. Y entonces ese fue como el carácter que se le dio en ese momento, y en ese marco, digamos, se pudo abordar desde el Ministerio de Salud distintos grupos. Uno de ellos eran los grupos del LGBTI, que lo que se buscaba es acercar a la población, que la población, bueno, no es la única que ha estado discriminada, pero ya que estamos hablando de este tema, digamos, considerando lo histórico que la población ha estado discriminada históricamente, que pueda los centros de salud y el equipo de salud conozca eso y pueda acercarse a las poblaciones, pueda recuperar, incluir a las poblaciones en las actividades que realizan con la comunidad de promoción de la salud. Entonces ahí hay unos temas, digamos, estructurales profundos desde la visión de la salud pública que se motivaron en ese momento, ¿no? Y que algunos de ellos permanecen hasta ahora, digamos, el tema, lo que tú puedes ver. Hace poco tuve una conversación, digamos, con el Ministerio de Salud, y veía ahí lo que mencionaban como avances en torno al tema de lo LGBT, y era interesante ver que al menos permanece hasta ahora, digamos, el tema que han incluido a personal del LGBT, ¿no? Personal de la población en los equipos de salud que hacen promoción de salud, los técnicos de atención primaria del territorio. Entonces están siendo incluidos por ese lado. Por ese lado podría haber como algo de visibilidad, ¿no? Y ahí a mí me parece bastante interesante que tú retomes este tema histórico del 2008, ¿no? ¿Qué pasaba antes del 2008, qué pasaba después del 2008 y qué pasa ahora, ¿no? Creo que son tres momentos totalmente diferentes que la gente, el que nos está mirando, la sociedad, el de a pie, debe conocer en torno al tema de las poblaciones LGBT, ¿no? Antes del 2008 se asociaba el tema de la salud con este enfoque que yo te mencionaba, ¿no? De pronto, si me equivoco, corrígeme, Pato. Este enfoque de LGBT igual prevención de VIH, atención de VIH, todo lo relacionado a lo sexual, ¿no? A partir del 2008, con toda una predisposición política, porque hay que decir lo que es. Hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Hay todo un cambio y una estructura institucional que le da un giro al tema del enfoque desde una mirada de integralidad y de esa salud integral, y no solamente desde el tema de la salud sexual o de la salud reproductiva, sino qué pasa con el desarrollo psicosocial, el desarrollo, el impacto económico, sus entornos favorables, o sea, y todo un entorno y un después, ¿no? Creo que, como tú mencionas, es importante entender que a partir del 2008, inclusive, recuerdo que se instaló toda una mesa intersectorial donde habían diferentes instituciones públicas en donde tenían que darle cuenta al Ejecutivo, al gobierno de turno, sobre qué estaban haciendo en torno a las políticas LGBTs. Recuerdo ahí que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Justicia, el mismo MIES, tomaban la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Derechos Humanos, creo que era en ese entonces, jugaban papeles importantísimos porque la política comenzaba a cristalizarse, ¿no? Y ahora, como tú dices, podemos ver como esa permanencia de un derecho ganado, pero creo que es importante indicar lo que tú mencionas. Hubo predisposición política. ¿Ahora existen esos espacios de las poblaciones LGBT desde la institucionalidad, o realmente hemos como retrocedido en eso, Pato? Sí, eso te estaba como comentando, que es importante, digamos, hacer esas lecturas históricas, porque vemos que no ha habido mejoras, digamos. Lo que me contaba el Ministerio de Salud son todos aquellos productos que en su momento se trabajaron, de las mesas que tú mencionas, la mesa intersectorial, del trabajo que el Ministerio de Salud realizó en su momento, ¿no? Que logró avanzar en la inclusión de personal LGBT, generar normativas, trabajar en el tema de mirar los servicios, cómo tienen que ser inclusivos hacia las poblaciones.
Y digamos, esos fueron hitos importantes en su momento y veo que a la fecha se mantienen porque el Ministerio lo sigue declarando como acciones pro-LGBT, pero no vemos avances, digamos, y no ha logrado como pasar ese escalón, digamos, del cual se puso en su momento y no ha logrado mejorar eso, ¿no? Y ahí más bien sí es pertinente, digamos, el tema cómo la voluntad política es importante para que situaciones de discriminación o situaciones como las que vivimos como población cambien y den un giro, ¿no? Que yo siempre digo que es como el giro, como como la rueda que gira, ¿no? Pero yo creo, diciendo las cosas y porque el nombre del programa lo dice, que pisar fuerte y hay que ser fuerte con todas las declaraciones. Este gobierno que estamos mencionando era el gobierno de Rafael Correa, fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde tuvimos por primera vez una mujer lesbiana como ministra de Salud Pública. Bueno, fue sensibilizada, una mujer que entró con todo un enfoque sumamente claro y que inclusive las clínicas de deshomosexualización entraron a hacer una política emergente para comenzar a cerrarlas. Porque antes, si la gente no lo sabía, pues entérense, compañeros, compañeras y compañeros, que existían clínicas clandestinas que ofertaban a la ciudadanía el quitarte la homosexualidad, donde realmente habían tratamientos de torturas, en donde le ponían electroshock, donde le ponían electricidad en los genitales, a las mujeres lesbianas tenían que comenzar a ser violentadas sexualmente por otros hombres para que sean mujeres. O sea, hubo toda una política institucional y estructural que se dio en ese gobierno. A partir del último gobierno, que fue el gobierno de Lenín Moreno, las cosas fuertemente hay que decirlas, hicimos para atrás y perdimos todo lo ganado. Sin embargo, creo que es importante lo que estás planteando, Patricio, ¿no? El que el gobierno actual ahora, en este tiempo, comience a rescatar lo interesante que se ha trabajado en materia de política pública, que se lo trabajó en el gobierno de Rafael Correa, hay que decir las cosas como son. Creo que es importante que la organización social se active y comience a exigir lo que en algún momento se realizó, porque ¿qué pasa frente a esa política que comenzó a levantar y que luego se quedó como durmiendo en los laureles? Porque 4 años después, primero que desaparecen los ministerios coordinadores, que era donde se coordinaba la mesa intersectorial, ¿no? Y segundo, desaparece esta iniciativa tan interesante donde se reunían todos los ministerios a decir cuáles eran las políticas, programas y proyectos en torno a este tema. No sé, ¿se me escapa algo o de pronto algo quieres aportar en esta parte que yo estoy mencionando, Pato? Y ahí hay en general, digamos, yo creo que a partir del gobierno de Lenín Moreno hay un debilitamiento institucional. Mi mirada siempre, digamos, esto es debatible, ¿no? Pero mi mirada siempre es institucional, porque creo que el Estado, cuando estamos hablando de los derechos humanos, el Estado es el principal responsable, digamos, de trabajar con los distintos sectores, con el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones sociales, la cooperación internacional, para integrar y generar y hacer que se cumplan los derechos, o sea, garantizar los derechos, ¿no? Y yo, mi lectura del anterior gobierno y de este gobierno es que hay un debilitamiento institucional. Entonces es imposible, por más que el presidente, por ejemplo, el presidente actual, si hacemos una lectura ya en el marco de lo práctico, de la política pública, podemos ver que sus declaraciones sobre el tema LGBT y los derechos del LGBTI, si bien han sido el reconocer nuestros derechos, digamos, si pudiéramos, ¿no es cierto?, en la práctica no hay recursos. Por ejemplo, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que crearon una subsecretaría de la diversidad, pero no tiene recursos, no hay una institucionalidad que le acompañe. Entonces, ese discurso se vuelve, como llaman, débil, ¿no? Como que populista, compañero. Sí, o sea, y ahí claro, y ahí Pato me parece interesante porque tú te me adelantaste, ¿no? Yo creo que ahí es importante entender cómo la institucionalidad a partir del discurso no pasa, ¿no? Yo creo que lo LGBT, el tema de las poblaciones sexodiversas, es cómo aterrizar el tema del discurso a la práctica, ¿no? Una secretaría, y lo hemos analizado en programas anteriores, ¿no? Una secretaría sobre diversidades sexogenéricas en el Ecuador, excelente, buena iniciativa, pero claro, adscrita a una Secretaría de Derechos Humanos. Retroceso por ahí, ¿no? Pero una secretaría que no tiene presupuesto para absolutamente nada. Entonces hay un divorcio entre
la visión y el enfoque y el aterrizar de la política pública. Realmente cosas bastante interesantes en hacer un análisis comparativo del antes y del después. Gracias, Pato, en esta primera parte que hemos analizado el tema del contexto político. Luego quiero profundizar el tema de las clínicas de deshomosexualización y ese impacto que todavía existen en pleno siglo XXI, donde las poblaciones sexodiversas tenemos los mismos derechos que todos y todas en el Ecuador, que somos reconocidos como sujetos de derechos, artículo 11, numeral 2, reconocimiento de familias diversas, reconocimiento de uniones de hecho, tipificación de crímenes de odio, pero sin embargo, la política pública en atención integral ha retrocedido cuando ya esta emergencia en torno a las clínicas de homosexualización o sobre todo se mantienen todavía, o sobre todo en este enfoque integral sigue entendiéndose solo como un tema de atención en salud y no desde este enfoque estructural institucional. Vamos al primer corte y regresamos con más aquí en Pisando Fuerte, y en el día de hoy que estamos abordando el tema de la salud integral y los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Ya regresamos. ¡Hey tú! ¡Sí tú! ¿Sabías que todos los sábados Alianza Igualitaria cuenta con programas de información y diversión para ti? Desde las 3 de la tarde en A Calzón Quitado hablaremos sin tapujos de sexo más seguro y de cuidado de nuestra salud integral. Y a partir de las 5 de la tarde empieza la diversión en el único espacio interactivo creado para ti. Descárgate. De seguro eliminarás todo ese estrés acumulado durante la semana. Entonces ya sabes, ven, juega, diviértete, interactúa y sobre todo infórmate aquí en Alianza Igualitaria. Para mayor información, visítanos o escríbenos en www.alianzaigualitaria.org.es o en nuestras redes sociales Somos Five. Somos Five. Y hemos regresado ya en este segundo bloque de Pisando Fuerte, y el legado continúa desde la Fundación Alianza Igualitaria. Estamos abordando el tema de la salud integral y los derechos humanos de las poblaciones LGBTIQ+, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre, recordamos ese día, pero también ese día hay que comenzar a pensar y a demandar qué está pasando en torno a los derechos humanos. En la primera parte analizábamos todo este contexto político, todas las normativas, todas las políticas públicas que han pasado antes del 2008, después del 2008 y en la actualidad qué está pasando. Creo que es importante hacer ese contexto político, y nos está acompañando Patricio Aguirre, experto en temas de salud integral y sobre todo en poblaciones LGBTI, activista también. Patricio, en el bloque anterior decíamos cómo desde la institucionalidad se ha ido como debilitando, ¿no? Yo digo, estamos entrando como en un sueño que ojalá que no sea un sueño eterno, ¿no? Que estamos esperando que venga el príncipe azul a levantarnos y a decir, despierta, tipo la Bella Durmiente. Espero que la organización social también comience a darse cuenta en política de integralidad este tema del retroceso. Y yo mencionaba que para mí es sumamente importante indicar cómo estos impactos sociales o en la sociedad siguen siendo negativos para las poblaciones sexodiversas, en cuanto, por ejemplo, antes era como una política desde el Ministerio de Salud Pública comenzar a abordar este tema de las clínicas de deshomosexualización. Se seguían ofertando o se ofertaban en aquel entonces servicios para sacarte la homosexualidad. En la actualidad nuevamente estamos escuchando este tema, nuevamente hay personas que comienzan, padres, familias, creyendo que la homosexualidad la puedes quitar, y claro, te ofertan, de verdad, desde la mentira, desde el chantaje, que te van a quitar la homosexualidad. Estas acciones que desde la sociedad se lo hacen, yo no creo que sea producto del no desconocimiento, porque estas personas que lo ofertan están conscientes que no es que le van a quitar la homosexualidad a nadie, sino que están lucrándose de una población que de pronto desconoce que esto es parte de tu integralidad, de tu ser. Pero también esto afecta muchísimo a las nuevas generaciones, a las personas que dicen me quedo en el closet, tengo miedo, y afecta, por supuesto, salud psicológica, emocional, integral y también de mayor exposición, porque esto te lleva a tener relaciones sexuales riesgosas y esto te aumenta riesgos como las ITS o el VIH. En este contexto, Patricio, este tema del avance de estas políticas públicas versus sociedad, impactos sociales y culturales, ¿cómo tú ves el tema en la sociedad en torno a los derechos y en torno al tema de la salud integral de los LGBTs?
lo que mencionas es poco explorado. O sea, si ya de por sí la población ecuatoriana estamos, no hemos logrado como recuperar, porque sí había antes, digamos, con el tema de la salud, de cuidar nuestra salud. Con la población LGBT esto se radicaliza, porque nosotros, o sea, aunque no lo quiera mencionar de esta manera, claro, los tiempos están cambiando, pero es como nuestro entorno es la violencia, porque, o sea, tenemos miedo desde pequeños del exponernos y el hacernos visibles, ¿no? Entonces estamos como enmarcados en una situación de discriminación y violencia, digamos que eso se reproduce, ¿no? No solamente está en la familia, también está en el trabajo, está en la escuela, está en el exterior, y eso hace que, por ejemplo, las estadísticas, digamos, de estudios de otros países mencionan que en los jóvenes principalmente hay un 30% de jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos, que son, de los estudios que han hecho, que son abandonados por las familias, y los jóvenes son callejizados, muchos de ellos ejercen el trabajo sexual o encuentran, digamos, una salida en el trabajo sexual con la intención de sobrevivir. Otros son utilizados por redes, digamos, de trata, de explotación sexual o de explotación laboral, ¿no? Eso hay estudios, por ejemplo, varios estudios que se hablan en Australia, en Estados Unidos, e incluso en Colombia se hizo un estudio hace poco donde parte de la población trans y gay han sido, digamos, en alguna medida captados por redes de trata, han sido insinuados o han sido preguntados o vinculados con redes de trata, ¿no? Y eso es por la exposición que existe de estas personas por el... Claro, el tema, a mí me parece súper clave lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El tema de la institucionalización de la violencia y las diferentes formas de violencia, ¿no? Yo comento siempre con compañeros, compañeras, hay que tener mucho cuidado desde lo más sutil, porque la violencia a veces entra desde lo sutil, ¿no? Desde la broma, la relación interpersonal, en casa, decirle al niño, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? ¿Cómo alimentas estas brechas entre los roles de género de qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres, ¿no? Peor si este chico, chica, comienza a descubrir su orientación sexual, si toda la vida le dijeron que los hombres no lloran, que los hombres tienen que ser rudos, que los hombres no pueden dar una forma o compartir el afecto, indudablemente hay toda una institucionalización de la violencia que te impacta, ¿no? Y podemos mirar ahora el tema de los resultados en la actualidad. Todo este montón de situaciones de violencia que está viviendo nuestro país son producto de esa institucionalización de la violencia y de no tener políticas públicas aterrizadas a este tema. La semana anterior estuvimos en el Día Nacional de las Diversidades Sexogenéricas, que fue el 27 de noviembre, y estábamos en la actividad de un grupo de organizaciones que la Alianza Igualitaria también fue parte, y la líder de Silueta X, la compañera Dayan Rodríguez, ella mencionaba la tasa y los índices de personas de las poblaciones sexodiversas que siguen apareciendo muertas, por ejemplo, ¿no? Y de esta tasa, la mayor cantidad son personas trans. El Estado no dice absolutamente nada. Es sumamente fácil de pronto aparecer una chica trans, un chico gay amarrado con 20 puñaladas, 50 puñaladas, y realmente pasa súper desapercibido por esta naturalización de la violencia. ¿Qué pasa ahí, Patricio, en torno a la política pública en justicia, pero también la sociedad? ¿Cómo mira esto de la violencia en torno a... No pasa nada que alguien muera con 20, con 30 puñaladas, amarrados, con papeles en la boca? ¿Qué pasa ahí, Pato? Sí, es una pena, ¿no? Es muy triste, digamos, que todavía estemos expuestas a ese tipo de circunstancias, digamos, ¿no? Ninguno de nosotros, digamos, o sea, más bien todas nosotras estamos expuestas a ese tipo de circunstancias, ¿no? Pero creo que a veces los gays, digamos, tal vez podemos pasar más camuflados que las mujeres trans, ¿no? O las personas trans, creo que por su misma condición de un poco... visibilidad, ¿no? Visibilidad hace que se estén más expuestas, ¿no? Y realmente ahí hay muy poco trabajo de parte del Estado actualmente. No se ha logrado. Hay varios casos como los que mencionabas de
¿no es cierto?, de las estadísticas, varios casos con esas características. Sin embargo, no se entiende por qué la Fiscalía, por ejemplo, o el momento que lo realizan la categorización del delito como tal, eso es un delito de odio. No sé por qué hace, que es falta de conocimiento, o ahí se expresa, digamos, también el tema de cómo las instituciones no están preparadas, ¿no? Y que se vuelve una situación violenta, una reproducción de la violencia estructural que tenemos, ¿no? Claro, y mira, y ahí es interesante porque recuerdo, Pato, no sé si tú tienes que haberlo conocido, por primera vez el sector justicia, ¿no?, hubiera hecho un hito histórico al momento de que el caso que se dio en Huaquillas, ¿recuerdas? El chico gay que apareció apuñalado, que detenieron al agresor, que el momento que se va al juicio, hubiera sido un hito histórico por parte de este juez y por el sistema de justicia en el Ecuador, que se tipifique o que se condene a una persona agresora como un acto de odio. Sin embargo, el juez simple y llanamente le dijo homicidio. O sea, no hubo ahí un tema de reconocimiento de un crimen de odio. O sea, el homicidio no es 20, 30, 40, 50 puñaladas amarrados con papel en la boca. O sea, ahí hay saña, hay alevosía, hay otras cosas institucionalizadas que naturalizan la violencia. Yo digo, ahí es sumamente grave el que no se pueda abordar el tema de la salud mental. Siempre lo comento yo, y yo digo, el Estado le debe muchísimo a la ciudadanía sobre el tema de la salud preventiva y la salud mental. Eso no se aborda. Siempre vamos, es cuando ya sentimos algo malo, vamos al espacio de salud. Antes no lo hacemos. Frente a eso creo que hubiera habido un hito interesante ahí, ¿no? Y así podríamos hablar de muchos más casos de compañeras y compañeros, pero sobre todo, como tú decías, las compañeras trans más visibles. Ahora podemos ver un poco más lo trans masculino, que antes era más cerrado, ¿verdad? Frente a eso, Pato, los contextos cambian, ¿no? El contexto social, cultural, de la mano con el contexto político, indudablemente va a cambiar. Pero, ¿qué crees tú que hace falta para poder aportar en esta sociedad que se pueda entender este enfoque de la diversidad sexual? Yo siento que, claro, en el Estado estamos, la sociedad civil también, y siento que el gobierno es quien realmente no ha logrado como empatar, digamos, o el tener una mirada más orgánica de lo que significa trabajar en políticas públicas, políticas sociales, ¿no? Y en ese sentido hay una disonancia, o digamos, por un lado la sociedad civil, por ejemplo, las iniciativas de las organizaciones sociales LGBTI, es como que avanzan a otro ritmo, ¿no? Y son las que visibilizan los problemas, las que están trabajando con la comunidad para protegerla, ¿no? Mismo, o sea, el que haya una organización, por más pequeña que sea, es un espacio seguro para la comunidad, ¿no? El que se hable del tema, está dando información, muchas organizaciones se están articulando, se articulan con unas ONGs más grandes que, aunque no son LGBT, logran tener servicios de salud, ¿no? Acceso preventivo al tema de ITS o información sobre salud reproductiva, ¿no es cierto? Entonces es como que las organizaciones, la sociedad civil, estamos organizadas con todas las limitaciones y logramos como avanzar en torno al tema de salud y visibilizar los derechos, etc. Pero el gobierno, por su lado, no logra empatar eso, ¿no? Como tienes ahí menos institucionalidad, menos voluntad política, no hay recursos, ¿no? Y no logra entender el tema, ¿no? Problemas que son cruciales, porque al final no es que estamos hablando de una cuestión que no compete a la sociedad. Una persona, la muerte de una persona es la muerte de un ser humano, ¿no? O sea, estamos hablando de personas, de seres humanos, ¿no? Y ahí hay una discusión, a mi modo de ver, más profunda, que es como un poco qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo, ¿no? En que el mismo gobierno lo que está generando es esta discriminación, ¿no es cierto? Estas categorías de ustedes son ciudadanos, pero son ciudadanos de otro título, ¿no? Que de mejor nivel, que no merecen tener los mismos servicios, los mismos derechos o las mismas prestaciones de las instituciones, ¿no? Entonces, ahí esa discusión no se está dando y no se da en el gobierno, que creo que esa fue quizá una de los puntos
claros o claves que se dieron en el gobierno del 2008, ¿no? Que había esa discusión sobre discutir realmente de la igualdad social. No importa qué color de piel tengas, no importa si eres alto o bajo, si eres del norte, del sur, de la costa, de la Amazonía, la posibilidad de discutir sobre la igualdad de derecho y que eso el gobierno y el Estado respondan de esa forma, ¿no? Eso se ha debilitado, ¿no? Y en torno al tema que tú mencionabas de cómo la violencia no logra reconocer estas particularidades, también se ven trasladadas en otros espacios. Por tomar el ejemplo yo del tema de salud, tú ves ahí que, por ejemplo, los servicios de salud todavía siguen trabajando en VIH como un tema como de riesgo y no de integralidad, no de mirar, digamos, que las personas trans posiblemente, y esto lo hablan, hay estudios que se hicieron aquí en el Ecuador, que un gran porcentaje de la población trans hace trabajo sexual. Entonces, si hace trabajo sexual, seguramente está expuesta a mayor ruido, mayor estrés, callejerizada, porque a lo mejor tiene que caminar durante horas en la noche, riesgo, ¿no es cierto?, por la inseguridad de caminar en la noche, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todas esas otras determinantes de la salud no se abordan. Entonces, solo se piensa que la trabajadora sexual o la persona trans solo es el condón, ¿no? Y la pastillita para prevenir la ITS, no. Entonces, ahí hay una... Ahí esto, claro, y ahí a mí me parece súper clave, Pato, porque hay esta disonancia, ¿no? Y este tema, esta separación entre la realidad, ¿no? La realidad del de a pie, ¿no? La realidad de esa compañera trans que está trabajando y ahora, por ejemplo, también, que antes no se veía y que ahora lo vemos mucho, el tema también del trabajo sexual masculino, ¿no? Si una persona va a hacer trabajo sexual, ¿verdad? Primero, no tiene acceso. Eso se da producto de que no tienes acceso a un empleo, ¿no? Y un empleo digno, lo que tú decías, la igualdad de derechos. Si somos ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos, libertades, oportunidades, responsabilidades, población económicamente activa, ¿cómo es que no tenemos acceso a un trabajo digno? Por tanto, al trabajo sexual. Y ahí hay que hacer análisis más profundos, como tú dices. No solamente el tema de la pastillita, el condón, el medicamento, sino cómo trabajar en comenzar a romper estas brechas, que realmente hay otros problemas más socioeconómicos que giran en torno a las poblaciones LGBT, ¿no? Y que el Estado también comience a aterrizar y comience a darse cuenta que por un lado caminan ellos, pero las realidades sociales y económicas giran por otro lado. Creo que tú lo acabaste de decir muy bien, Pato, pero bueno, este tema este tema muy interesante, mucha tela que cortar. Vamos a irnos al siguiente corte y regresamos con nuestro último bloque, que es un bloque más para saber cómo aportamos y cómo construimos ciudadanía plena a partir de estos elementos que hemos conversado el día de hoy. Regresamos a nuestro espacio de todos los miércoles, Pisando Fuerte, aquí en Alianza Igualitaria. Ya volvemos. Alianza Igualitaria presenta tu nuevo programa, Mi Voz Juvenil, interactuando desde la diversidad. Un programa interactivo y ameno desde y para la juventud, donde abordaremos temas de interés, opinión del público, experiencias y muchas sorpresas más, en las conducciones de Víctor Flores, Axel Borja y Héctor Navarro. ¡Somos Five! Bueno, ya hemos regresado a nuestro tercer y último bloque de Pisando Fuerte. El legado continúa y desde la Fundación Alianza Igualitaria el día de hoy estamos analizando los derechos humanos y la salud integral de las poblaciones sexodiversas. Tenemos como invitado especial a Patricio Aguirre, experto en temas de salud integral y sobre todo activista de la comunidad LGBTIQ+.
Hemos analizado en los dos primeros bloques contextos políticos, contextos sociales y culturales y cómo estas realidades están bastante alejadas y se siguen alejando en torno a los derechos consagrados a nivel nacional y estos acuerdos internacionales, porque también no hablamos de eso en los primeros bloques, ¿no? Para darle un pequeño aporte a este tema que estoy diciendo, Pato. El Ecuador es signatario de un montón de instrumentos internacionales que ratifican los derechos humanos de todos y de todas los ciudadanos, y como los LGBTs, gays, lesbianas, bisexuales, trans, somos ciudadanos con los mismos derechos, también somos parte de estos acuerdos internacionales. ¿Recuerdas algunos o nos puedes mencionar algunos acuerdos internacionales que tipifican, ratifican estos derechos que tenemos? Pues, la Corte Interamericana ha dado varias resoluciones, digamos. Desde el 90 hay varias resoluciones que tienen que ver en torno a los derechos LGBTI, los mencioné, ¿no? Ahora LGBTIQ. De ahí hay varios informes, digamos. El último informe que habla sobre las violencias hacia las personas LGBTI del 2015 y hace un alcance en el 2019 en la Corte Interamericana, y luego hay una serie de recomendaciones internacionales de parte del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los derechos LGBTI, ¿no? Y en estas recomendaciones lo que hace el Alto Comisionado es de ir vinculando, digamos, todos los pactos internacionales que hay, como el Pacto Económico de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Económico de Derechos Civiles, Políticos, ¿no? Y, por ejemplo, los temas que tienen que ver con los derechos de participación, los derechos de bienestar, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Y en este sentido, digamos, son recomendaciones que el Estado ecuatoriano es signatario. El Ecuador es uno de los países que más ha firmado los convenios, ¿no? Pero sin embargo, pese a ese compromiso de firma o asignación, no logra en la práctica, en su institución le resulta muy difícil entender. Y ahí tiene que ver muchísimo, Pato, con lo que hemos hablado en los bloques anteriores, ¿no? Este tema de la institucionalización, este tema de romper estos esquemas mentales en torno al reconocimiento de las diversidades y las diferentes formas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, también no hablamos en el bloque pasado, pero el reconocimiento inclusive de las diferentes formas de familia, ¿no? A la sociedad nos cuesta mucho poder entender estas dinámicas sociales, estas nuevas formas de construir, y tú decías, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? Y ahí tiene que ver mucho con el tema de la predisposición política en torno a la política pública, en torno a los discursos, en torno a la operatividad. A mí me parece que falta muchísimo que el Estado signe, sea parte de uno de los acuerdos internacionales más grandes que reconocen todos los derechos de las poblaciones sexodiversas, que es la Carta de Yogyakarta, ¿no? Este gran acuerdo, aún el Estado no es signatario como tal. Ahí podemos darnos cuenta que falta algo ahí, como que hay algo en la cabecita de los gobiernos actuales, no del de ahora, sino también de los anteriores, que aún no pueden ser signatarios. Y este acuerdo internacional habla textualmente del reconocimiento de los derechos de las poblaciones sexodiversas. Entonces, creería yo que sería histórico y sería un hito que el Ecuador sea signatario de este gran acuerdo internacional donde habla específicamente de las poblaciones sexodiversas, con nombres y apellidos, ¿no? Y además, a partir de eso, ir trabajando en el aterrizamiento de la política pública, que se pueda ir construyendo nuevas sociedades. Frente a eso, Pato, ¿cómo podemos construir ciudadanía plena? Si tenemos tantos derechos, a partir del 97 se despenaliza la homosexualidad. El mes pasado nosotros celebrábamos 24 años de despenalización. A partir del 98 somos reconocidos como sujetos de derechos en el Ecuador. A partir del 98 hasta acá han habido interesantes avances, ¿no? Pero digamos que en los últimos 4 años y medio estamos como dormidos, estamos como entrando en un sueño que yo decía que no sea eterno, que no venga el príncipe a levantarnos, ¿no? Con un beso. Frente a eso, Pato, ¿cómo podemos construir ciudadanía plena aun cuando tenemos tantos reconocimientos y tantos derechos ganados? Sí, bueno, me tomas la lección, porque yo soy súper institucional, digamos, o sea, mi enfoque ha sido como trabajado desde ahí, ¿no? Ahí siento lo que mencionaba, que la ciudadanía no,
o sea, no está tanto en que el gobierno o sea, por un lado sí, el gobierno tiene que darte los mecanismos para que no tengamos miedo a salir o miedo a tener problemas, digamos, ¿no es cierto? O a garantizar nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Pero creo que la ciudadanía está en nuestros, o sea, en todo lo que se ha logrado, la ciudadanía, quizá lo que quiero decir es que la ciudadanía plena está en los activismos, ¿no? O sea, que a mí también me ha tocado un poco, me ha cuestionado personalmente, me ha movido, digamos, pero yo creo que la ciudadanía plena está en el día a día, en la calle, está en el que reclamemos, en el que nos juntemos, nos aglomeremos como colectivo, que nos seamos solidarios con otras, ¿no? Otras diversidades, ¿no? Que logremos mirar que esta idea de la violencia, por ejemplo, no solo nos atraviesa a nosotros, el tema contra las mujeres o el tema de la pobreza no nos atraviesa, digamos, la marginalidad no solamente está en las personas trans que han sido dejadas de sus familias, sino que también está en las personas o comunidades que viven restringidas de acceso a servicios básicos como el agua, la luz, la educación, la salud, ¿no? Y entonces ahí creo que la ciudadanía plena está en la medida que gays, lesbianas, trans, intersex, queer o cualquier otra identidad no binaria que se identifique, seamos conscientes de las necesidades que tenemos como seres humanos y que podemos, o sea, son muy similares a las otras necesidades de otras poblaciones, ¿no? En esa medida creo que lograremos entender que estas supuestas diferencias de la sexualidad son simplemente etiquetas y que en lo profundo ahí podemos trabajar como compañeros, como hermanos, ¿no es cierto? Entonces hacer posible, digamos, nuestra convivencia y ser solidarios en la vecindad, ser solidarios con nuestros colegas, amigos, ¿no? Entonces yo por ahí, quizá es una utopía, pero es donde yo veo las alternativas de ciudadanía, ¿no? Que nuestras utopías, Pato, se hagan realidad, ¿no? Yo realmente he hecho una invitación a unirnos, a construir ciudadanía entre todos y todas, más allá de la orientación sexual. Yo siempre digo, nuestra orientación sexual es íntima, ¿no? El sexo es íntimo, pero el entorno, el construir sociedades justas, equitativas, debe llevarnos justamente a activarnos como ciudadanos y ciudadanas, a exigir esos derechos que están ahí y que no fueron regalados, como le hemos hablado anteriormente, sino que han sido luchados, sobre todo para esta población que permanentemente ha sido discriminada, excluida y que en la actualidad sigue siendo un poco todavía tocada en estos temas. Frente a eso nos ha dejado reflexiones sumamente claras, Pato, el día de hoy. Yo creo que lo que nos toca a todos y a cada uno de nosotros y de nosotras como parte de esta sociedad y de esta corresponsabilidad es seguirnos empoderando, visibilizarnos y exigir el cumplimiento de los derechos ya ganados. Solo así podremos seguir pisando fuerte. Gracias, Patricio, por haber estado con nosotros esta noche, en Pisando Fuerte. Gracias a cada uno de ustedes quienes se conectan con todos los días miércoles con Alianza Igualitaria y nos vemos la próxima semana. Con ustedes, yo soy Cristian Landeta y nos vemos en el siguiente programa. Gracias y hasta luego.